Ahora sí. Bueno, entonces decía que esta clase de participación y argumentación en democracia está dirigida al tercero medio A, pero por un rebote, ¿cierto? También le llega al B y al C porque se supone que a ellos le hago esta asignatura. Y el propósito es más o menos el mismo propósito del día 2 de octubre, evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, su pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas. Más o menos, ¿cierto? En reducidas palabras, ¿cierto? Es cómo se construyen los argumentos de los otros y que están alrededor, ¿cierto? De nosotros, que de alguna manera nos impactan. Y específicamente en este caso vamos a revisar las falacias que están en... Iba a ver las falacias de la publicidad, pero es que como que la publicidad siempre es falaz, porque el propósito primero de la publicidad es vender. Entonces tienen que usar todos los recursos a la mano, ¿cierto? Para poder hacer y cumplir con ese propósito. Eh, es muy fácil, digamos, encontrar publicidad. De hecho, en algunos casos vamos a ver justamente eso. Eh, pero también en lo cotidiano. Y eso es lo que quería más como ampliar el abanico de posibilidades de análisis, ¿cierto? En lo cotidiano también, por supuesto. Ok. Antes de empezar, nosotros estábamos viendo, ¿cierto? Estábamos hablando recién, antes de entrar a la clase, que esta clase en particular está relacionada con la que hicimos el 2 de octubre, en donde empezamos a hablar de las falacias. Y decíamos que las falacias son un recurso argumentativo que está basado en una construcción argumentativa errónea, más que falsa, ¿cierto? Pero que cae en lo falso porque se esgrime como una verdad, o se esgrime como un fundamento, y ese fundamento no tiene asidero, o sea, no tiene como sostenerse. Y en ese no sostenerse, justo hablábamos de que era un argumento falso o mal construido. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a terminar de ver el resto del grupo de falacias, ¿cierto? Que son las más conocidas, las más usadas, las que se me recurre más para poder reconocerlas bien también en una tarea, se supone, pero también reconocerlas y integrar estos aprendizajes, obviamente, en nuestras vidas. Lo vamos a evaluar entonces, como evaluamos estos aprendizajes, lo vamos a evaluar con una tarea. ¿Ya? Parecido a los ejercicios que habíamos hecho antes, seguramente les voy a poner alguna guía en Classroom y ustedes ahí, ¿cierto? Van a poder hacer su análisis de argumentos y van a decirme si es una falacia y de qué tipo en particular, ¿ya? Los argumentos que les voy a poner como ejemplo. ¿Es relevante esta información? Súper relevante, porque de alguna manera esta, esta información que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Y revisando, integrándola a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de interactuar argumentativamente con el medio, nos va a permitir también mejorar nuestras propias argumentaciones, ¿cierto? Pero también ir discriminando cuando se nos está vendiendo la pomada, po. Cuando alguien nos está diciendo, oye, esto es así o así, por esto. Y decir, pero espera un poquito, eso estás incurriendo en una falacia. Y que tener un juicio más crítico frente a los argumentos de los demás también. ¿Ya? O sea, un filtro para nosotros como para poder hablar siempre sin faltar a la verdad y también revisar que los que dicen cosas, ¿cierto? Y argumentan cosas alrededor de nosotros no nos estén, como dije recién, vendiendo la pomada. Ok. Siguiendo la línea, y voy a seguir, digamos, con la idea de complementar los argumentos que habíamos visto como falacias en la clase del 2 de octubre. El argumento desde el silencio, o argumento ad a silentio, argumentum a silentio, es una falacia en la que se extrae una conclusión basada en el silencio del argumentador, ¿cierto? O ausencia de evidencia. Es una falacia, digamos, muy recurrente a propósito de los interrogatorios. O se usaba mucho en los interrogatorios policiales, por ejemplo. Aquí voy a poner un ejemplo. Cuando A dice, ¿sabes la contraseña de correo electrónico de tu mujer? Y B dice, sí, sí lo sé. A vuelve a preguntar, ¿y cuál es esa contraseña? Y B dice, no es asunto tuyo.
O sea, como no la voy a decir. Aquí tenemos dos posibilidades. O B está mintiendo derechamente, no se sabe la contraseña de su mujer, o derechamente está, bueno, hay otras posibilidades más, pero son las que más se podrían dar. Y B quiere decir que está resguardando la seguridad, digamos, la contraseña de correo electrónico de su mujer, porque a lo mejor ella le confió ese secreto, o él lo averiguó de mala fuente, no sé. Entonces, al no decir lo que se supone que tiene lo que sabe, eh, entonces uno puede incurrir en esta falacia, de decir, el tipo está puro mintiendo, no sabe nada, ¿cierto? Y ese es el argumento del silencio. Otro ejemplo, otro ejemplo que es parecido. ¿Sabes algo de francés? Y el tipo dice, sí, desde luego, lo hablo como un nativo. Estupendo, entonces necesito que me puedas traducir cómo decir feliz cumpleaños en francés. Y él dice, oh, lo siento, ahora no tengo tiempo. A lo mejor mañana y se da, como que se esquiva, ¿cierto? Entonces uno dice, oh, el tipo como no me lo dijo, entonces no lo sabe. Y cae en ese error. A lo mejor el tipo sabe y de verdad está diciendo la verdad, no tiene tiempo, o otra cosa, ¿cierto? No se acuerda bien, o no le quiere hacer el favor a esa persona, etcétera. O sea, hay muchas otras posibilidades, no necesariamente el hecho de que no lo sepa, ¿ya? Yo les decía que era muy recurrente antiguamente en los interrogatorios policiales porque, bueno, en conjunto con otro argumento que vamos a ver más adelante, el ad baculum, se usaba mucho eso de presionar a una persona tanto que le pegaban incluso, y como la persona no hablaba, decía, ok, tu silencio otorga. Entonces, eres culpable. Y lo metían preso, ¿cierto? El tipo de repente, y hay gente que pasó mucho tiempo en la cárcel porque o no confesaba, y, aunque la evidencia era como muy abundante y lo acusaba, el tipo al no confesar no está asumiendo, digamos, que es culpable, pues. Pero sin embargo, como la evidencia era más sostenible que la misma prueba del testimonio de la persona, entonces lo condenaban a prisión y pasaban buenas temporadas, ¿cierto?, a la sombra, pero resulta que la persona era inocente y no tenía cómo probar, digamos, que era inocente, entonces por eso se queda callado. Y como hay un derecho que es legítimo, ¿cierto?, el de guardar silencio, justamente, de hecho, te lo leen cuando te toman detenido, te dicen, tienes derecho a guardar silencio, nada que hacer. eh, a- Tener un buen abogado, ¿no? Ok. Otro. Argumento ad antiquitatem. Suena como un trabalengua. Antiquitatem, ¿cierto? O de antiguo, ¿cierto? Antiquitatem de antiguo, antigüedad. De ahí viene la palabra. Que es la famosa apelación a la tradición. Es decir, que como un argumento es un argumento antiguo que se viene diciendo hace mucho tiempo, entonces como hay mucha gente que lo ha creído en el tiempo y es muy eh, citado, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo, entonces está bien o es verdadero. Es muy usado este argumento a propósito en la religión, ¿ya? Y en la tradición popular también, o sea, es muy, muy usual. Por ejemplo, estas leyes se han estado aplicando durante 100 años. No hay razón para cambiarlas, porque son buenas. Es lo que nosotros conocemos. No sé si han escuchado eso en alguna parte. En el argumento del rechazo también se utiliza este argumento, ¿no es cierto? El argumento de la tradición. Es decir, como, bueno, eh, nosotros tenemos, no sé, por tanto tiempo, más de 30 años, ¿cierto?, usando la misma constitución, es la que conocemos, entonces es buena, porque es lo que estábamos trabajando, por ejemplo. Entonces ahí tenemos otra falacia adjudicable, digamos, a, eh, a los argumentos, en este caso del rechazo. Como les decía también en la religión, cuando dicen, bueno, sale la Biblia, pues la Biblia tiene tanto tiempo de existencia, entonces si sale la Biblia debe ser, ¿cachai? Entonces también ahí hay una falacia, no porque sea tradicional, de hecho muchas cosas dentro de la tradición histórica, ¿cierto?, ha estado en errores. Aquí voy a poner un ejemplo un poco más cotidiano. Supongo, esto es una historia muy, muy clásica para explicar este argumento a la tradición, ¿cierto? Apelación a la tradición, que es una falacia, ojo. Dice, si hay una mujer que cada vez que cocina jamón,
empieza cortando un extremo del mismo y tirándolo. O sea, está una tienda de jamón, entonces dice, corta un pedazo y la bota. Cuando su hija le pregunta por ese comportamiento, ella admite que lo hace solamente porque su madre lo hacía de esa manera. Entonces, como ella aceptó esa tradición, ¿cierto? Ella también lo hace así. A la última le entra una curiosidad y le pregunta a su mamá al mismo tiempo, ¿cierto? Sobre por qué cortaba el jamón de esa manera. Pero ella, de nuevo, le dice que lo hace porque así lo hacía su madre, eh, su abuela en este caso, ¿cierto? Cuando a las dos, la hija y la madre, ¿cierto? Le van a preguntar a la abuela por qué cortaba el extremo del jamón únicamente como cada vez que lo cocinaba, ella decía, bueno, lo cortaba porque en ese tiempo, en mi tiempo, ¿cierto? No cabía en la olla, pues, entonces lo tenía que cortar y sacar un pedazo porque no cabía en la olla. Y las otras lo hacían porque lo veían, lo vieron, digamos, como ejemplo y lo repitieron, pero para ellas no tenía sentido. Es muy parecido, ¿cierto?, a lo que sucede a propósito de lo que hacemos como tradiciones. Por ejemplo, no sé, po, las tradiciones en general es una falacia, ¿cierto? Si nosotros vemos la combinación de tradiciones con la cultura y de repente esas tradiciones cometen errores como no sé, po, eh, ¿qué puedo decir? Quizás como cosas que no se... El ejemplo de tirar esos globitos de papel en otros países, ¿cierto? No sé, aquí también se quiso hacer como implementar esa idea de tirar como globos de papel con fuego, porque era bonito, ¿cierto? Y era tradicional. En China, ¿cierto? Se hacía eso. Aquí se intentó hacer, pero obviamente replicar esa tradición, pero obviamente trajo consigo un montón de problemas, pues incendios preferentemente. Entonces, repetir una tradición en el tiempo no necesariamente es algo bueno, o sea, tiene sus contras también. ¿Por qué repetir tradiciones que son obviamente nefastas? Y en esto se basan, por ejemplo, en la contraparte, por supuesto, se basan los que argumentan en contra, por ejemplo, de las tradiciones machistas, por ejemplo. Porque en mi casa mi mamá y hacía todas las cosas de la casa. Entonces, y mi mamá no, se veía sentada en el sillón. Entonces yo veía ese comportamiento y lo repito, porque es tradicional. Puede ser un argumento falaz en ese sentido, incurrir en ese ejemplo para poder repetir una conducta que claramente ya no se estila, porque los tiempos modernos involucran, ¿cierto?, el compromiso de todas las partes de una familia para que funcione de manera más ¿cómo se llama?, más distributiva en las tareas. Ok, otro. Argumentum ad baculum, lo que les decía recién, o argumento que apela al bastón. Y literalmente al bastón en el sentido, ¿cierto?, de sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza. O sea, porque yo tengo el poder, tengo la fuerza, ¿cierto? Eh, Cometo con eso también un abuso, po. Es como una imposición un poco tiránica, ¿cierto? Ejemplos. Este es el ejemplo más brutal, porque cuando uno dice, si no crees en lo que yo te estoy diciendo, te vaya a dar un palo, ¿cierto? Ya, ok, eso en comparación con este otro que es un poco más sutil. Yo creo en X, ¿cierto? Y tengo capacidad de ejercer la fuerza. ¿Qué crees tú qué puedes tú creer? O sea, si tengo dos, te doy dos opciones. Esto que te estoy planteando como argumento o la fuerza. Entonces, no te queda otra. Ya, bueno, me atengo a lo que tú crees, ¿cierto? Para que no me caiga el rigor de la ley, cuando hablamos de la mano fuerte de la ley, ¿cierto? Entonces es más sutil, es más como el ejemplo, el segundo ejemplo. Aquí, utilizado, ¿cierto?, en lo cotidiano. Si no usas cinturón de seguridad, la policía te multará. Es lo que le decimos, ¿cierto?, a los niños, generalmente cuando salimos a andar en auto, ¿cierto? Dice, ponte cinturón porque están los amigos de verde ahí en el camino. Así que si los ven, parte, po. Entonces, claro. Por lo tanto, si ven a un policía cerca, usa el cinturón de seguridad para evitar que seas multado. Ahora, el argumento debería ser, el cinturón de seguridad te provee, justamente como su nombre lo dice, seguridad.
Y no implica, ¿cierto?, que de hecho el carabinero lo que está haciendo es fiscalizar que tú uses el cinturón para tu propia protección. Y por eso te multa si no lo usas. No porque el carabinero te multe, tú tienes que usar el cinturón. Entonces ahí está la falacia. El argumento ad baculum. Y bueno, hay otros más que tienen que ver justamente con la fuerza, con el miedo, ¿cierto? De ejercer la fuerza a propósito. Ok, otro. El argumento ad crumenam o apelación a la riqueza. Este es súper usado en la publicidad, pero también usado también, muy usado también en lo cotidiano, ¿cierto? Una falacia que consiste en concluir que algo es cierto porque quien lo propone es rico o ha sido exitoso, ¿cierto? En la vida, por así decirlo. Y yo escuché mucho este argumento a propósito cuando la gente fue a votar por Piñera. En Piñera uno y después Piñera 2. O sea, bueno, el tipo de empresario, pues, es exitoso en sus negocios, ¿cómo va a ser un mal presidente? Eh, es un tipo rico, también escucha esto, es un tipo rico, o sea, ¿para qué va a robar más plata? Una cosa así a propósito, y bueno, tenemos las consecuencias de esas votaciones. Puedes criticar un producto X, ¿cierto? Pero genera tanta plata, millones, que algún mérito tiene. Por ejemplo, y también he escuchado esto a propósito de lo cotidiano. Bill Gates dejó la universidad, pues él no estudió. El tipo es un emprendedor, un tipo visionario, ¿cierto? Y con eso se hizo rico, muy rico. Entonces, algo bueno tiene que haber hecho. Entonces, mucha gente dice, yo voy a dejar de estudiar, total, soy un emprendedor. Voy a poner a hacer mi propio negocio y me voy a hacer rico como Bill Gates. Son casos excepcionales. Las excepciones no constituyen una regla. Entonces, ahí tenemos la falacia. O lo que pasó hace poco a propósito de una nominación de los Billboard, premios Billboard, ¿cierto? Que son premios musicales, a este personaje que para mí es nefasto. Nefasto porque no es un buen cantante, no es un buen músico, es solamente pinta. Y la pinta vende. Y como el tipo ha vendido tantos discos, de hecho ha estado 17 veces en los rankings, ¿cierto? En los top del ranking Billboard, que es un ranking mundial de música. Entonces Billboard le entrega el premio, que es, comillas, al artista del siglo, o al artista no sé, el super artista. Pero en realidad tipo no es buen músico, sino es un buen vendedor de música, o de su estilo musical. Entonces, qué duda cabe que aquí estamos apelando a lo exitoso que es. Esto es bueno porque es exitoso. No necesariamente es así. Y se aplica a muchas cosas, ojo con eso, que muchas cosas que son, entre comillas, ¿cierto? Buenas porque han sido personas exitosas. Entonces, como es bueno, porque tiene dinero o ha sido exitoso. Y no necesariamente es así. Argumento ad ignorantiam o llamada a la ignorancia. Ojo con este, que es una falacia también utilizada a propósito de no tener pruebas. Consiste en defender una posición argumentando que no existe prueba de lo contrario. Como existe una incapacidad del oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario, ¿cierto? Se dice, entonces es cierto. Ejemplo, muy usado, ¿cierto? Por los ateos. Dice, como no se puede probar que Dios existe, por lo tanto Dios no existe. Pruébame que Dios existe. Pero el tipo dice, pobre, no tengo cómo probarlo. Tengo solamente fe, pero la fe no es probable tampoco. Entonces, Dios no existe. Otro, no se puede probar que haya vida en otros planetas, por lo tanto, no hay vida en otros planetas. Los que no creen, ¿cierto? O al revés, pues, ¿cierto? Que dicen, como no puedo probar que no hay vida en otros planetas, entonces debe haber vida en otros planetas. Se puede usar al revés también. Y esto es lo que le pasaba, ¿cierto? A propósito del juicio a las brujas, pues, en la época de la Inquisición, donde les decían, bueno, pruebe usted que no es bruja. Y la tipa decía, pero ¿cómo voy a hacer semejante estupidez? Pues, o sea, ¿cómo voy a acusarme a mí misma de... No puedo. Entonces, a la hoguera o a la horca. Eso
Eso también era un argumento muy usado en esa época, estamos hablando de esa época, todavía se usa esto del argumento de la ignorancia. O porque no existen pruebas, ¿cierto? No hay pruebas de lo que estoy diciendo, entonces debe ser cierto. Argumento ad nauseam. Y viene de la palabra náusea, ¿cierto? Que es como esta idea de algo que me enferma, así, como dentro de lo repetitivo. Es una falacia en que se argumenta a favor de un enunciado mediante su prolongada reiteración por una o varias personas, ¿cierto? Incluso por mucho tiempo, repetido, repetido, se repite, se repite, se repite. Ejemplo. El ejemplo es a propósito de la idea del mecanismo que habitualmente refuerza la leyenda urbana. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, la leyenda de la Llorona. Mucho tiempo, mucha gente la ha contado en muchas partes, entonces como se ha repetido tanto, debe ser cierto. O sea, en alguna parte tiene que haber existido la Llorona, pero esta leyenda urbana viene repitiéndose de la época de la colonia. O sea, y de ahí, como historia se va contando, se va repitiendo. Entonces debe haber algo de cierto en eso. Falacia. Y en ese caso cae, por ejemplo, la leyenda de Chupacabra, que mucha gente dice y habla acerca de este bicho y tiene ciertas características, incluso lo grafican aquí como una caricatura, algo parecido entre un murciélago, un cuerpo espín, es como extraño, ¿cierto? Dicen que es extraterrestre, dicen que tiene estos poderes, dicen que hace esto, dicen que hace esto otro. Chupacabra, ¿cierto? Y otra leyenda urbana, que, a propósito del Área 51 y a propósito de Chupacabra, que se habla mucho acerca de que en el Área 51 hay extraterrestres, y sí, pues si lo dicen tantas, salen las películas, es muy citado, ¿cierto? Este sector en particular de Estados Unidos. Recientemente la NASA ha reconocido que el Área 51 sí existe y que tiene que ver con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero eh, son bases militares, pues, o sea, tienen que ser también, más que protegida por secreto, protegida, digamos, de que le puedan causar daño a las personas por las pruebas que se hacen ahí, pues, pruebas de armamento, pruebas, ¿cierto?, de estrategias militares, entre otras. Y eso podría poner en riesgo a los civiles. Por eso se decide hacer en un lugar como bien apartado. Aquí en Chile también hay bases militares y nosotros no estamos como presionando para que digan, ¿qué están haciendo allá adentro? O sea, como se sabe que son pruebas militares, ejercicios militares. Pero eso también de repetir constantemente que el área 51 es un área donde hay extraterrestres o contactos con fuerzas o naves espaciales, ¿cierto? Un mito. Y eso es un argumento ad nauseam, la repetición. Se repite tanto que se cree como verdad. Y al contrario, ¿cierto? El argumento ad novitatem o apelación a la novedad es una falacia que sostiene, ¿cierto?, la idea que es una idea correcta, que hay una idea correcta dentro de lo novedoso. Es mejor o simplemente por el solo hecho de ser algo moderno, ¿cierto?, más reciente o más nuevo, es bueno. Y esto se usa mucho en publicidad cuando dicen nuevo, el producto nuevo y ponen ese logo, ¿cierto?, del psh, nuevo. Un nuevo sistema operativo es mejor que cualquier otro sistema que porque acabamos de lanzarlo. O sea, cada vez que sale un teléfono, ¿cómo se llama? Un iPhone nuevo, es mejor porque es nuevo. Y es malo en relación, ¿cierto? Todos los anteriores. Entonces, este logo de lo nuevo es como un logo que nos garantiza, entre comillas, que el producto es bueno, porque es nuevo. Y no necesariamente. Aquí el ejemplo de detergente, que le ponen incluso Ultimate, ¿cierto? Como la última, ¿no? La última chupa al mate. Y le ponen el logo nuevo aquí, ¿cierto? Ahí está, nuevo. Eh, no encontrarás un detergente mejor, porque es nuevo, o sea, recién está saliendo. Y eso también tiene que ver justamente con lo que apela a lo que apelan, digamos, alguna idea, ¿cierto? A propósito que, al contrario, a diferencia de la argumentación por la tradición, ¿cierto? El actitatem, el novitatem es como la contraparte, ¿cierto? Lo antiguo es malo, lo bueno es nuevo. Y uno los antiguos pueden decir, bueno, la tradición es por algo, es tradición, por lo tanto lo nuevo es malo. Entonces ahí se pelean entre un argumento y otro. Hoy hay que ver
más allá, obviamente, de lo que quiere decir lo nuevo y más allá de lo que quiere decir lo antiguo. Y siempre actuar con juicio crítico, ¿ya? La falacia de la composición es una falacia que consiste en inferir que algo es verdadero acerca de un conjunto o grupo solo porque es verdadero acerca de una o varias de sus partes o componentes, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien se levanta de su asiento puede ver mejor. Entonces, si todos nos levantamos para ver y vamos a ver mejor. Eso es falso, porque si ustedes se paran, están en un cine, porque tú y me pongo de pie, veo mejor, pues, mejor que todos los que están de pie, pero los que están atrás no van a ver porque yo estoy de pie. Entonces, si todos nos paramos al mismo tiempo, no vamos a ver nada. Otro, esta pieza de metal no puede romperse con un martillo, por lo tanto, la máquina de la cual está hecho, que es de metal, ¿cierto? No se va a romper ni con un martillo ni con nada, ¿cierto? Es eh, como el argumento del Titanic, ¿cierto? Esta cuestión no la va a romper nadie porque eh, está hecho del mejor acero del mundo, pero bueno, tiene que haber algo, siempre hay algo que es más fuerte que eso y lo rompe. La falacia de la composición. Y ahí tenemos el ejemplo de los accidentes aéreos, porque dicen que los aviones son súper seguros, porque están bien construidos, tienen una tecnología difícil que se rompa. De hecho, si usted agarra martillo sobre un avión, no le va a pasar nada. Pero sin embargo, al estrellarse, se desintegra. Y literalmente, esta es una foto real de un accidente aéreo en Nigeria. Falacia del alegato especial, una falacia que tiene lugar cuando alguien en su argumentación, perdón, recurre o hace alusión a una visión o sensibilidad especial del objeto que se debate, bien sea de manera implícita o explícita. Esta persona mantiene que el oponente posiblemente no puede comprender la sutileza o complejidad del tema en cuestión porque no alcanza el nivel de conocimiento, cierto, o empatía que supuestamente se necesita para poder entenderlo. Muy usado también en religión esto, ¿cierto? Muy usado también por la gente que cree en lo místico, en el tema de lo paranormal, por ejemplo, el tema de los medium, por ejemplo, cuando dicen, ustedes no entienden el poder que tiene un medium, una medium, porque no tienen ese poder, pues entonces no pueden sentir que existen los paranormales. Los horóscopos funcionan, pero tienes que entender la mecánica que hay detrás de esto. O sea, hay mucha gente que cree en los horóscopos, en las supersticiones. Por ejemplo, también puede ser, oye, ustedes no entienden que a mí me pasa esto de si pongo o paso por debajo de una escalera o se me cruza un gato negro, entonces ustedes no entienden que aquí hay una suerte, como una fuerza eh, mística, ¿cierto? Y nadie lo entiende, solo yo. Entonces, como ustedes no lo entienden, no son capaces, digamos, de distinguir este problema. O, por ejemplo, ¿puede un Dios compasivo y misericordioso condenar al tormento las generaciones futuras solamente porque los primeros humanos desobedecieron sus mandatos? Y aquí el alegato especial. Como no se comprende la sutileza, ¿cierto?, de la doctrina del libre albedrío, entonces no, no está en condiciones de discutirlo. Y el alegato especial sería ese, ¿cierto? No comprender la obra de Dios, lo que hay ahí detrás de, de esta mística. Lo místico siempre está sujeto a esta idea del alegato especial. Los horóscopos, las creencias religiosas, la fe, cómo opera la fe, cómo operan los milagros, ¿cierto? Por eso es tan difícil creer desde el punto de la ciencia en estos eventos. Aquí dos especiales, a propósito de edición especial, a propósito, ¿cierto?, de las elecciones del día, del día domingo. El reducto ad Hitlerum, que es un argumento, ¿cierto?, que propuesto por el judío, por el profesor, ¿cierto?, de la Universidad de Chicago, judío, el profesor de origen judío y alemán, avecindado, una persona de origen judío, ¿cierto?, avecindada en Estados Unidos, hizo clases durante mucho tiempo ahí, Leo Strauss, él propone, ¿cierto?, este argumento a propósito de lo que él escuchaba. Como Hitler apoyaba a X, por lo tanto X debe ser malo. Y un ejemplo claro es cierto de que la gente que está en contra de los vegetarianos, ¿cierto? Dice, Hitler era vegetariano, por lo tanto nosotros debemos ser carnívoros, como Hitler era vegetariano, y todo lo que hacía Hitler, si lo hacía Hitler, entonces estaba mal. Hitler era hincha de Colo Colo, entonces todo, entonces Colo Colo debe ser malo.
No sé si han escuchado eso a propósito de otra figura. Es un argumento ad hominem, si lo quieren ver así, po, pero aquí con el apellido, ¿cierto?, de una persona en particular. Ahí tenemos, ¿cierto?, la imagen de Hitler vegetariano. O si no lo creían, de verdad era vegetariano. Y está el otro, el reductio ad Stalinum, que es como la contraparte, que es una falacia lógica informal que tiene como intención desacreditar la validez de un argumento solamente porque el oponente es de origen anarquista, comunista, marxista, socialista, stalinista o simpatizante de izquierda, los famosos zurdos, ¿cierto? Como le dicen la gente del rechazo. En Estados Unidos todavía se da mucho esto del red baiting, ¿cierto? A propósito de los miedos de la guerra civil, perdón, de la guerra civil, de la guerra fría, y lo que trae consigo, ¿cierto? Eso. Entonces, un ejemplo de red baiting, todavía, todavía a propósito del coronavirus, y hay gente que está protestando porque la distancia social es comunismo, sí, está malo. Y ahí, sin máscara, sin, se entiende, ¿cierto? Es un argumento bastante ridículo. Bueno, y este sería el último, si no me equivoco, el falso dilema involucra situaciones en las que se presentan dos puntos de vista como únicas opciones posibles cuando en realidad existen muchas más opciones. Y aquí traigo como ejemplo eh, el argumento que usaba uno de los del rechazo a propósito, que decía, tenemos dos opciones, los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los que creemos en Dios votamos a rechazo. ¿Y usted qué opina? ¿Usted cree en Dios o no? Entonces, si cree en Dios, tiene que votar rechazo. O si no, es satanístico. Satánico, o sea, ir al infierno, ¿cierto? Como todos los de la prueba. Una cosa así. Y aquí hay un tipo que también sale en la franja, creo que sale en el rechazo, porque dice Chile Vamos, que dice, sí, pues, dice, yo rechazo, dice. Rechazo porque salía a marchar como muchas personas de mi país. Pedíamos mejor educación, mejor salud, y claro. Y esto fue un cuento de la ciudadanía, ninguna persona en la ciudadanía pedía un plebiscito. Tampoco pedíamos aprobar o rechazar. Lo que los chilenos pedíamos era un mejor país. Una cuestión binaria, dice, pro rechazo. Y yo rechazo a los políticos y el show de los políticos, ¿cierto? Porque ese plebiscito es un show de los politiqueros, no del pueblo. Por eso rechazo. O sea, tenemos estas dos opciones, ¿cierto? Como todo esto es mal, es mentira, entonces yo tengo la opción de rechazar. Entonces, no le creo a nadie, entonces rechazo. Tengo dos opciones nomás. Y es obviamente una falacia porque no ve todas las otras opciones. Y él mismo lo dice, es una cuestión binaria, se contradice en su propio argumento. Y además dice, este es un show de los políticos, y él sale en un show de político, que es literalmente es un show político, porque sale como una exposición, ¿cierto?, desde el punto de vista político, de unos partidos políticos, pagados por partidos políticos, ¿cierto? Y a él seguramente le tienen que haber dado algo, pues, un sueldo, una motivación, ¿cierto? Para que saliera diciendo lo que su testimonio. O sea, una triple contradicción. ¿Qué aprendimos hoy día? Para ir cerrando, ¿cierto? Lo aprendimos de nuevo el tema de las falacias. Reiteramos y vimos el resto de las falacias que son parte, digamos, de nuestras construcciones argumentativas para discriminar los argumentos que nos llegan, también para discriminar los argumentos que emitimos, lo integramos en ese sentido y hay tarea de esto, obviamente, la Surroom, va a estar la tarea, ¿cierto? Esto para ir cerrando. Chiquillos, eso sería. Voy a dejar de compartir. Nos vemos en la próxima. Les comento cuando estemos listos con la tarea, ¿ya? Para que la puedan ir realizando. Cuídense harto. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau.